hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le contestó: los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Jesús dijo a otro: sígueme. Él contestó: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy, domingo, día del Señor. Estamos inaugurando la semana número 13 dentro del calendario litúrgico del tiempo ordinario. Palabra de Dios hoy tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Prácticamente a este trozo del Evangelio se le llama las exigencias del Maestro, ¿verdad? Y por lo tanto hoy estamos dentro de un Evangelio que evoca la llamada por parte de Dios, la llamada por parte de Jesús. Ese llamado por parte de Jesús a decirnos que tenemos vocación en todo cuanto hacemos, hermanos y hermanas. Hay vocación matrimonial, vocación en la familia, vocación de hijos, vocación de hermanos, vocación sacerdotal, vocación de hermana religiosa. Todo en el ritmo de la vida del cristiano y en la vocación cristiana, hermanos y hermanas, se mueve en torno a eso, a un llamado por parte de Dios. Y ciertamente la palabra de Dios hoy nos habla de cuán dispuesto estamos nosotros para seguir al Señor, para decirle que sí, para permanecer ahí, hermanos y hermanas, porque son compromisos de largo plazo. Y si algo choca hoy en la palabra de Dios, que tal vez nos pone a pensar acerca de la llamada por parte de Jesús, es precisamente estos tres hombres que uno se acerca a decirle que está dispuesto a seguir al Señor, otros dos son llamados por parte de Cristo, hermanos y hermanas, y tienen como una lucha interna porque están metidos o sumergidos dentro de su zona de confort individual. Hoy en día se habla mucho acerca de esa zona de confort individual. Tenemos que hablar de eso, hermanos y hermanas. Cómo la lucha interior que tenemos nosotros de aceptar la voluntad de Dios, de servirle al Señor, de aceptar el reto de las exigencias de parte del Maestro para lo que nos pide en la misión, choca a veces con eso de las zonas de confort, con eso de vivir en una zona de comodidad. Y ciertamente esto afecta no solamente a la vida religiosa, a la vocación cristiana, afecta a cualquier tipo de desempeño, cualquier tipo de trabajo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, porque la zona de confort y esa zona, hermanos y hermanas, pues es cómoda. ¿Y quién quiere estar incómodo? ¿Cómo uno se siente cuando uno está cómodo y con una petición no se incomoda? Después que te has sentado, después que te has acostado, que alguien venga y te diga: levántate, ayúdame con esto. Oye, no has terminado, levántate y haz lo otro. ¿Verdad que eso nos incomoda, no? Y a veces, hermanos y hermanas, la llamada por parte de Dios, nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos saca de esa zona de comodidad. Y hay
es que está el debate y con eso vamos a trabajar hoy. La idea fuerza que tenemos para guiarnos, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios hoy es la siguiente. Si se te presenta un llamado por parte de Jesús, esa es la voluntad de Dios. Así es que lo tenemos que interpretar, así es que lo tenemos que analizar, así es que lo tenemos que hacer nuestro. Si se nos presenta un llamado por parte de Jesús a cualquier ministerio, hermanos y hermanas, o dentro de nuestra vocación cristiana, tenemos que saber que eso tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Examinemos parte del Evangelio de hoy. Tiene dos partes, hermanos y hermanas. Vamos a irnos por la segunda parte, que es de seguir a Jesucristo en la vocación y el llamado que Él hace. Luego vamos a hablar un poco acerca de esa situación de los discípulos, pidiéndole al Señor que si quiere que le envíen pues fuego a estas personas que no quisieron recibirlos, que también tiene que ver con la vocación y el llamado de Dios. Pero en los tres casos que se nos proponen, yo quiero que tú veas lo que es la zona de confort individual. Yo quiero que tú veas cuál es esa zona de comodidad de la cual estamos tan familiarizados que no queremos salir de ella. Aquí en el versículo 57 dice que mientras iban de camino alguien le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, una disposición extraordinaria ante el llamado que ha escuchado de parte de Jesucristo el Señor de que te necesito, cuento contigo, ven y únete a mi misión, únete a lo que yo voy a hacer. Bueno, el hombre está totalmente determinado, reconoce a Jesucristo como maestro y dice: a donde quiera que tú vayas, iré yo. Pero Jesús le contestó: oye, ¿sabes qué? Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Ahí hay una exigencia cristiana, hermanos y hermanas, que se abre ¿qué? Pues a lo inesperado, cuando Cristo está diciendo, hermanos y hermanas, que no tiene dónde reclinar la cabeza. Recuerda que reclinar la cabeza para la palabra de Dios es donde yo encuentro apoyo, donde yo encuentro consuelo, donde yo encuentro la ayuda y el auxilio de los demás. O sea que el camino es de retos, hermanos y hermanas, porque las cosas no van a salir tal a veces como se esperan. De hecho, aquí en la palabra de Dios, ese hombre que hoy dice y promete, hermanos y hermanas, o con un compromiso de que te seguiré a donde quiera que vayas, no aparece nada de que dijera: pues está bien, acepto el reto. Estoy dispuesto a no tener apoyo por el camino siempre y cuando cumpla la voluntad de Dios. No aparece ningún comentario. Ya en el versículo 59, Jesucristo dijo a otro: sígueme. Y le contestó: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Ahí tenemos la excusa, hermanos y hermanas. Ahí tenemos tal vez esta zona de comodidad, de confort individual. Y todos pensamos: caramba, pero el hombre lo que está pidiendo es tiempo para atender a su padre, que se ha muerto. Bueno, no necesariamente se ha muerto, hermanos y hermanas. Cuando interpretamos la palabra de Dios correctamente, esta excusa y pretexto de este hombre, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre, significa que el papá estaba vivo. Y enterrarlo significa: tengo que cuidarlo, estar con él hasta que él muera. Entonces dame ese tiempo. Ahora, ¿cuánto va a durar ese tiempo? ¿Cuánto tomará ese tiempo de cuidar a su papá? Que es algo que hay que honrar padre y madre, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo tomará? ¿Cuánto se echará? Así que se ha pospuesto el responder, se ha limitado, se le ha puesto una cláusula o una condición de que cuando yo resuelva esto y termine con esto, entonces tendré la total disposición. Cristo, hermanos y hermanas, le dice a este hombre: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. En el versículo 60 es importantísimo, porque esa es la llamada que Cristo nos hace a cada uno de nosotros en la vocación en la que estemos: matrimonial, sacerdotal, vida religiosa, de familia, de fieles cristianos. Hermanos y hermanas, es cuestión de ir a anunciar lo que Cristo quiere que digamos acerca de las cosas de Dios. Pero entonces, hermanos y hermanas, ese dejar que los muertos entierren a los muertos, Dios, cará, Cristo, ¿dónde está el cuarto mandamiento? ¿Dónde está que toda persona debe morir, pues, con una muerte digna, rodeada de sus seres queridos?
¿Estará Cristo en contra del funeral y de estar allí, que lo entierre otro y no su hijo? No, hermanos y hermanas, lo que pasa es que eso era un refrán de la época del primer siglo de nuestro Señor Jesucristo. Dejar que los muertos entierren a los muertos tiene que ver, hermanos y hermanas, con los que no creen. Para los judíos, un hombre muerto, una mujer muerta, es alguien que no cree. Es alguien que no cree en Dios. Y ese refrán lo utilizaban con mucha frecuencia. Así que Cristo lo que está diciendo es que los que no creen entierren a los que no creen, ¿no? Tú crees. Y entonces Cristo no le está diciendo, no es que dejes de cuidar a tu papá, no es que no vayas a estar con tu papá. Lo que tenemos que aprender es que cuando Jesucristo hace estas exigencias, hermanos y hermanas, tan profundas, realmente lo que nos está diciendo es, conmigo vas a encontrar más. Es más, vas a encontrar tiempo para hacer lo mío y para ocuparte de él. Y más, es imposible que cuando tengas fe madura, capaz de mover montañas y como un granito de mostaza, a lo mejor tu papá sanará. Porque puedo yo ir a sanarlo, puedo yo ir a tocarlo. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Que a veces nos ajustamos tanto en que nosotros somos tan indispensables en lo que estamos haciendo, que si lo dejamos de hacer, el mundo se cae. Las estructuras se rompen, hermanos y hermanas, ¿no? Porque yo no estoy. Hermanos y hermanas, ¿realmente somos tan indispensables en la vida de todo el mundo? Creemos que lo tenemos que resolver todo, que sin mí las cosas no funcionan en casa, o por el tiempo, 1 hora que no voy a estar, 2 horas que no voy a estar, un fin de semana que no voy a estar, por el cumplimiento de las cosas de Dios y de la iglesia. No necesariamente, hermanos y hermanas. Cuando estamos en Dios, cuando tenemos fe y dejamos, no que abandonamos, pero posponemos a la esposa por las cosas de Dios, al esposo por las cosas de Dios, a los hijos. Tenemos fe, hermanos y hermanas, de que hay providencia divina, hay auxilio y favor por parte de Dios, ¿no? Que entonces están en buenas manos, las cosas mejoran si yo salgo de la excusa y del pretexto de que la situación que yo tengo ahora, sin mí se va a desplomar. No, hermanos y hermanas, tengamos fe, estamos mejor haciendo las cosas de Dios. Estamos mejor y saldremos mejor porque aquí hay soluciones. Cuando yo me entrego a las cosas de Dios y pospongo aquellas que están a mi alrededor, yo voy a regresar a esas cosas que están alrededor mío, porque no las voy a abandonar, con una mejor forma de ser, con fe mucho más madura, con un entendimiento mejor de las situaciones, capacitados para orar, para dar consejos y que las cosas marchen bien. Mira por dónde es que va Cristo. Por eso no podemos poner pretextos, excusas y obstáculos cuando Cristo llama. Porque cuando Cristo llama, Él sabe dónde nos está metiendo. Y no nos está metiendo al peligro porque nos ama. Y no solamente Él sabe dónde nos está metiendo, sino que Él va a estar con nosotros, hermanos y hermanas. Entonces finalmente, en el versículo 61, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero antes déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Otra vez, ¿verdad? En el primer caso que vimos ahora, pues era el papá. Ahora es la familia, posponer la familia. Pues, déjame ir a despedirme de la familia o déjame ir a contarle lo que ha pasado a la familia. Hermanos y hermanas, el que pone las manos en el arado no puede estar mirando hacia atrás. Aquí la duda, la sospecha, hermanos y hermanas, es que a veces la familia es la primera que se va en contra de Dios cuando decimos que tenemos vocación. A veces los primeros que nos mal aconsejan, los que nos dicen que no debes de responder a esa llamada en forma positiva, a veces es papi, a veces es mami, a veces es el esposo, a veces es la esposa, a veces es el hermano, a veces es el hijo. Cuidado, la familia también, hermanos y hermanas, dentro de todo, puede decirnos en un momento dado, oye, esa decisión que tú estás tomando de servirle al Señor, de estar al frente, de hacer aquello, es cosa de locos. Tú sabes lo que eso significa, tú sabes lo que eso comprende, tú sabes a lo que te vas a comprometer. Estás loco, no digas que sí, no te comprometas con eso. Entonces es un peligro. Una vez
tú tomas la decisión, es individual, es tuya. Tú abres la puerta para las cosas de Dios, tú cierras la puerta para las cosas de Dios, pero eres tú. No dejes que otros las abran por ti, no dejes que otros las cierren por ti. Y ahí es que está ese detalle tan importante, hermanos y hermanas, con estas tres situaciones. Y lo debemos entender, porque ya nosotros estamos en vocación, pero también otros van a estar en vocación y los podemos ayudar. Aquí el detalle importante es ver el desprendimiento, hermanos y hermanas. Cuán libres somos nosotros para responderle al Señor sin ataduras, sin excusas, sin pretextos. Si yo no respondo al Señor y busco toda esta serie de excusas, hermanos y hermanas, lo que estoy llevando directamente como mensaje a Dios en su llamado a mi persona, que ya ha visto en mí la posibilidad de servirle, es, hermanos y hermanas, algo bien incongruente. Significa que estoy atado, significa que estoy encadenado, significa que soy esclavo de algo, significa que soy indispensable y yo mismo no me puedo excusar de lo que estoy haciendo por servirte a ti. Por lo tanto, el desprendimiento que exige Jesucristo en toda vocación cristiana es radical, hasta la raíz. Eso significa que es profundo, y no solamente que es radical y profundo, tiene una inmediatez. Es ahora, hermanos y hermanas, ese seguimiento que exige Jesucristo. Hay una urgencia por parte de Dios, porque el mundo se mueve rápido, el tiempo, hermanos y hermanas, vuela y corre, y tú lo sabes muy bien. Aquí hay una urgencia para cumplir la misión de Dios y la de Cristo, que es nuestra salvación. La vocación cristiana, el bautismo tuyo y mío, hermanos y hermanas, en la vida que tenemos que vivir en este mundo, sea por los años que sean, no es un viaje de turismo. No es una zona de confort. Yo no me bautizo para estar tranquilo, hermanos y hermanas. Yo no me comprometo para que no me ocupen. O sea, ¿de dónde hemos sacado que la vida cristiana es como una vida de turismo para pasarla bien? Hermanos y hermanas, se trata el llamado de Cristo y la vocación cristiana en la que tú estés en este momento de la entrega de tu propia vida. La entrega absoluta de nuestra propia vida, ni parcial, hermanos y hermanas, no se puede entregar uno parcialmente. La posición de Jesús, cuando la analizamos como lo hemos visto hoy brevemente con estos tres personajes, hermanos y hermanas, a uno como que le cae una sospecha con lo que pasa, ¿verdad? Con los tres que quieren seguir al Señor. Parece más bien como que en vez de acercarlos, Cristo como que los rechaza, ¿no? Con las cosas que exige Cristo, ¿no? En vez de ilusionarlos y motivarlos y entusiasmarlos, parece que Cristo los está desilusionando. Pero ¿sabes qué? Cuando hay discreción espiritual y discernimiento en la palabra de Dios, tú y yo nos damos cuenta de que Cristo, hermanos y hermanas, no está pagando el entusiasmo. Lo que Cristo hace al poner los puntos sobre las íes en las excusas y los pretextos de esta gente para posponer lo que tienen que hacer en la vocación cristiana, es romper con las falsas ilusiones. Gran parte de nuestros pretextos y de nuestras excusas son falsas ilusiones. ¿Quién es totalmente indispensable? Se acaba el mundo porque tú no vas a estar allí, hermanos y hermanas. Verdaderamente eres tan dispensable, o sea, tienes que estar ahí en el centro de todo, hermanos y hermanas. Yo creo que no. Y por eso tenemos que entender que es bueno escuchar este evangelio, porque se trata de esas falsas ilusiones, porque van a haber dificultades y tiene que ser serio el compromiso. Van a haber sacrificios, hermanos y hermanas. Es un compromiso radical. Y por lo tanto, aquí tenemos que ver unos puntos bien importantes. En primer lugar, hermanos y hermanas, tiene que haber una disponibilidad para vivir en la inseguridad. Es parte de la exigencia del maestro en la vocación cristiana. En el matrimonio, a pesar de que lo hago por la iglesia, hay inseguridad. En el sacerdocio, a pesar de que soy ordenado por la iglesia, hay inseguridad. En todo el trabajo hay inseguridad, hermanos y hermanas. En el vecindario en que vivo, nuevo, que me mudé, hay inseguridad. Hay inseguridad en todas partes. Eso no me puede limitar a mí de tomar una decisión. La vocación cristiana, ciertamente con esta frase de no tener nada,
y no llevar nada causa mucha inseguridad, y esto es la excusa y el pretexto para muchas personas de no responder a la llamada de Dios. Pero todo en la vida trae inseguridad. Creemos en la providencia divina, creemos que el auxilio nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y cuando más débiles somos, hermanos y hermanas, ahí acude Dios en nuestro auxilio. Tengamos fe dentro de las decisiones que tomamos en la vocación cristiana. En segundo lugar, aquí Cristo enseña que Jesús nos enseña que no se puede programar, hermanos y hermanas, y organizar la vida de cada uno de nosotros, la propia vida tuya y mía, según los criterios de las exigencias personales en ese confort individual. Tú no puedes tomar decisiones dependiendo de lo bien que yo estoy aquí. ¿Por qué me quieren sacar de aquí? ¿Por qué me quieren llevar para allá? A donde Dios te llama, no estás solo, Dios está contigo, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos que ver. Cuando nos ajustamos y echamos raíces en muchas cosas, hermanos y hermanas, nos van limitando. Es como estar encadenado, es como estar con grillete, es como estar como perro encadenado. ¿Qué libertad tienes? Estás viviendo en una zona de confort tan pequeñita y tú crees que es grande, es imposible. El perro no es feliz, hermanos y hermanas, con la cadena al cuello. ¿Qué animal es feliz atado con una cuerda? Ninguno. Y a veces las cosas de la vida nos atan a nosotros en la vida social que llevamos a cabo, hermanos y hermanas, como collar en el cuello que nos limita en lo que tenemos que hacer, y nos sentimos felices ahí. Hermanos y hermanas, la zona de confort que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo es mucho más amplia cuando vengan las cosas de Dios en su gran bendición, y lo tenemos que ver desde ese punto de vista. En tercer lugar, hay que romper con el pasado, como hemos visto, hermanos y hermanas. El pasado nuestro está atado a veces por las mismas estructuras sociales donde nos hemos vivido, por la vida cívica, por la vida de deportes, por la vida de música, ¿no? Por las ataduras que tenemos en tantos compromisos que hacemos en la sociedad, que envuelve la política también en algunos casos, hermanos y hermanas, que envuelve la economía, que por eso trabajo tanto y tengo doble trabajo y tengo un part-time y por eso me dedico a trabajar tanto y no tengo tiempo para las cosas de Dios. La propia cultura. Vivimos en una isla de vacaciones, hermanos y hermanas. Vivimos en una isla donde los turistas vienen porque es una isla vacacional, es una isla de turismo. Y en ese ambiente que vivimos nosotros, ¿has visto tú cómo mucha gente vive una eterna vacación aquí en la isla? Porque tenemos playas, porque tenemos el disfrute, porque tenemos un eterno verano. Todo esto ata, hermanos y hermanas, aunque tú no lo creas, costumbres y tradiciones que nos van atando. Causan vida, supuestamente para el mundo, causan muerte espiritual para las cosas de Dios. Y eso es lo que yo tengo que poner en juicio. Y en cuarto lugar, hermanos y hermanas, la decisión por las cosas de Dios es una decisión irrevocable. Esto quiere decir que no podemos vacilar con ellas. Vendrán altas y bajas. Estaremos bien, en algunos momentos no estaremos tan bien. Pero eso no es excusa, hermanos y hermanas, para decir que sí. No vacilemos. Hoy siento amor, mañana no siento amor. Hoy siento que soy parte de la familia. Ayer yo no me sentía parte de la familia. Hoy me siento parte de la iglesia. Ayer yo no me sentía parte de la iglesia. Esto ser voluble, hermanos y hermanas, es como no ver la realidad de nuestras vidas. No vacilemos con el compromiso sacerdotal, con el compromiso a la vida religiosa, con el compromiso al matrimonio, con el compromiso de la familia. No vacilemos, quiere decir que nuestra postura tiene que ser: caramba, soy padre hasta que me muera, soy madre hasta que me muera, soy esposo y esposa hasta que la muerte nos separe. O sea, en esas cosas yo tengo que pensar que son de largo plazo, hermanos y hermanas. Por lo tanto, es necesario verlo desde ese punto de vista. Y las exigencias nos van a acompañar con Jesucristo por el camino, quien nos va a ayudar por su providencia, por el Espíritu Santo, a tomar decisiones serias. Este caso, primero que aparece en la lectura de hoy, donde Jesucristo iba hacia Jerusalén y se detiene en Samaria y quiere hospedaje porque todavía le falta por llegar a Jerusalén, y los discípulos van a buscar hospedaje y se lo niegan porque es tierra de samaritanos que no se llevan con los judíos, hermanos y hermanas. Y los discípulos tienen un celo dentro de la vocación porque las cosas de Dios son las mejores, porque estamos en las cosas de Dios. ¿Quieres tú, Señor,
que mandemos fuego desde el cielo para que acabe con esta gente. Esa postura de un celo, hermanos y hermanas, que es un celo egoísta, ¿no? Y un celo apasionado. Hay que tener cuidado porque esto se trata de los que ya están en la vocación, de los que ya están sirviendo. Cuidado. Esto es un ejemplo de que la exigencia a la vocación cristiana lleva un respeto, lleva una tolerancia, hermanos y hermanas, lleva una paciencia por los que son diferentes a nosotros. Ahí es que caen los pretextos, ahí es que caen las excusas derrumbadas, ahí es que cae todo aquello, hermanos y hermanas, que ponemos como impedimento que nos limita para las cosas de Dios. Cuando empezamos a ver lo grande que es Dios para tantas cosas que tienen que pasar, que no son muy buenas, pero que tenemos que enfrentar. No hay que resolver las cosas con castigo, con violencia, hermanos y hermanas, de ninguna forma. Eso tenemos también que atenderlo nosotros en la propia vocación cristiana. Yo quiero terminar hoy, hermanos y hermanas, con Pablo. Será nuestra conclusión. Y la carta de Pablo a los Gálatas en este capítulo 5 que nos ha presentado la iglesia en la segunda lectura de hoy, desde el versículo 1, versículos 13 al 18 también, es una llamada muy importante para nosotros, los que estamos ya en vocación y aquellos que puedan estar pensando que Dios los está llamando a través de la persona de Jesucristo nuestro Señor. La vocación del cristiano es la libertad, dice San Pablo. Es que la libertad demuestra a Dios cuán desapegado yo estoy, desprendido de todo cuanto me ata para decirle que sí, para estar con Él, para no renunciar a esas 3 horas, a esa hora que le tengo que dedicar al Señor. La libertad que yo tengo dentro de mí. Cuán libres somos cuando hay exigencias cristianas, cuando Dios exige, cuando Dios llama y nos pone la carta de las cosas que van a pasar, de las cosas que no pueden pasar, lo que sea. Ay, Dios lo que está comprobando es cuán libre es cuán desatado está, cuán desprendido está. La verdadera libertad, dice Pablo en los Gálatas, hermanos y hermanas, es la que tiene o la que viene del Espíritu, que da libertad a la carne, que da libertad al egoísmo. Porque muchos de nuestros pretextos para no servirle al Señor, ¿de dónde vienen? Del apego a las cosas materiales, del apego a las obras muertas, del apego a la carne, al cuerpo, al mundo, a la moda, a la mentalidad de este mundo, al espíritu de este mundo. Está la carne muerta y está el espíritu. Mira cómo dice San Pablo, hermanos y hermanas. Por eso les digo en el versículo 16, caminen según el espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Ahí es que somos libres, hermanos y hermanas. Pues los deseos de la carne se oponen al espíritu y los deseos del espíritu se oponen a los de la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el espíritu, ya no están sometidos, hermanos y hermanas. O sea, ya no estamos obligados y condenados bajo cosas, hermanos y hermanas, que no nos están ayudando a superar y a servir con libertad al Señor. Así las cosas, hermanos y hermanas. Jesús hoy, en conclusión final, no puede invertir su tiempo valioso en personas que no están dispuestas a sacrificarlo todo por la causa del Evangelio, por la causa de la misión de Cristo. Para Jesús, hermanos y hermanas, y escucha esto bien, no se puede ser su discípulo ni entrar en el reino sin tener una experiencia de libertad. Por eso nos prueba cuando nos llama a ver cuán libres somos nosotros de dejar las cosas, de posponerlas para servirle a Dios. Y es difícil pensar que alguien, hermanos y hermanas, es realmente libre si no ha tenido la oportunidad de actuar de un modo distinto a lo que su medio comprende y acepta. Lo que yo comprendo es mi zona de confort. Lo que yo acepto es mi comodidad, que no estoy dispuesto a lastimarla, a lacerarla, a romperla, a cambiarla, a reestructurarla, a renovarla y me quiero quedar ahí metido. Si yo no estoy dispuesto a hacer eso, no soy libre, es lo que está diciendo Jesucristo el Señor. Por lo tanto, el versículo 60 de hoy es una llamada personal para ti y para mí. Tú tienes que ir a anunciar el reino de Dios en la vocación en la que estás. Tienes que ir a anunciar el reino de Dios y es una invitación por parte de Él. Si se te presenta, hemos dicho en la idea fuerza, hermanos y hermanas, un llamado de Jesús es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios
tenemos que cumplirla. Con respecto a ti y a mí, en donde estemos, hermanos y hermanas, en este preciso momento, tienes que verlo desde ese punto de vista. Por lo tanto, vamos a dejarnos de excusas, vamos a dejarnos de pretextos. Nuestras obligaciones son tales, hermanos y hermanas, a veces en el mundo, que usamos como excusas y pretextos, que son excusas de muertos. Son excusas de los que no están vivos. Los que no están vivos son los que no aceptan nada. Los que no están vivos son los que no aceptan retos. Y tú y yo no estamos muertos. Estamos vivos en el nombre de Dios. Amén y amén. En oración, hermanos y hermanas, terminamos también hoy junto al salmista en el Salmo 15, que nos dirige hoy en oración la iglesia. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermano y hermana, vas a ser bendecido. Hermanos y hermanas, vas a ser bendecida sobre todas las cosas. Y en el camino, hermanos y hermanas, te va a ir bien bonito, asegurado. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.